Es más importante utilizar estas herramientas ya que nos permiten visualizar pues el esquema o los conjuntos de datos de mejor forma y les podemos dar mejor solución. Entonces, eh, este tipo de herramientas pues cada vez son más útiles porque pues generamos un buen de datos desde las imágenes de satélite y o que sea mensajes, bueno, de todo tipo. Entonces, pues la investigación se basa en que son 15 softwares de análisis de datos y se van a clasificar. Bueno, primero hay que ver el principal flujo de trabajo de los sistemas de BA, que son pues, la gestión de datos, el modelado de datos, procesar e integrar fuentes de datos heterogéneos, aplicar técnicas de análisis automatizadas para generar modelos de datos originales. De los programas o software que se pues investigaron y se pusieron a prueba, pues son estos, W, Spotify, QlikView, JMP, Jasperson Swap, Advisor, Solution, Board, Centrifuge y Visual Analytics, bueno, fueron los que mencionaron en la investigación. ¿Y cuáles fueron sus criterios de evaluación? Pues fue primero la arquitectura del software, su funcionalidad, la usabilidad y análisis del software, facilidad de uso y capacidad de analítica. Algunas de las cosas importantes a tomar en cuenta es que hay tipos de software que son pues de código abierto y otros que son pues privados. Y es importante tomar en cuenta los costos de, de cada uno de cada uno bueno, de los programas utilizados, ya que pues esto dice mucho del programa y también cómo lo puedes utilizar y de que en cierta parte son mejores los privados, porque bueno, ahorita más adelante lo voy a decir por qué son mejores los privados en cierta parte y también porque eh, los de código abierto, los que no tienen ninguna restricción, eh, tienen sus defectillos, pero no es mucho. Bueno, también anterior a esto, tengo un poco mal la presentación, porque primero era este y después, bueno, lo siento. Bueno, la categoría de los software está el software de descubrimiento y visualización, los sistemas de BIA empresariales, los conjuntos de herramientas de análisis de redes y productos innovadores de nicho. ¿En qué se pueden clasificar? En soluciones autónomas de nivel empresarial, productos de BIA que vienen integrados con el software de los sistemas de base de datos, herramienta de datos, herramientas de visualización y productos innovadores. Y de hecho creo que este otra vez lo repetí, pero pues sí es importante. ¿Cuál es la metodología del análisis visual? Es la combinación de la visualización de los datos, la analítica de los datos y la interacción con el ordenador, que eso es importante porque también cuando se maneja un conjunto de datos, pues puede ser muchísimos, esa interacción pues permite básicamente, pues, este tipo de herramientas, ay, me salí. Eh, aquí estoy. Realmente al usuario le permite muchísimo poder crear sus propias soluciones. Y los problemas de aplicación, como a la hora de que nosotros ingresemos nuestro conjunto de datos, como eh, esta herramienta, el análisis visual, puede resolvernos nuestro conjunto de datos, qué soluciones le puede dar. Creo que es lo más importante. ¿Cuáles son las técnicas que más o menos se utilizan? Pues la reducción de dimensiones, bueno, el análisis de componentes principales, que ese es uno de los que
Ya los había visto, bueno, se utiliza mucho el análisis de componentes principales, también el mapa de autoorganizado, que ese no lo investigué muy bien, honestamente. Y el modelo de redes visual, que Analytics, que bueno, los programas de Analytics y Centrifuge son los que lo utilizan. Para el análisis automático se utilizan las aplicaciones, bueno, las herramientas del análisis variante, el análisis bivariante, el análisis multivariante, y se categorizan por algoritmos de agrupación, algoritmos de clasificación y técnicas de modelo de redes. Mm, las técnicas utilizadas para el análisis de datos son de muy pocas dimensiones y normalmente también se utilizan los gráficos de línea, los gráficos de barra y los gráficos circulares e histogramas. Eh, lo que había dicho al principio, los conjuntos de herramientas que son comerciales y no comerciales. Los juegos de herramientas de código abierto sirven para la visualización y análisis de interacción. Del lado izquierdo, pues se pueden ver por ejemplo, Infobis es una aplicación o un software que lo utilizan mucho para, es como una aplicación puedes meter todos tus conjuntos de datos y te pueden, pues, mostrar gráficas, también te puede dar soluciones y utilizan mucho la estadística también. ¿Cuáles son las deficiencias de este tipo de herramientas? Pues que tienen una falla en la estandarización de los componentes de software. ¿Cuál es su funcionalidad? Pues es que el mantenimiento y desarrollo y apoyo puede variar en la comunidad de los usuarios. Bueno, ese es el que más es más importante. De los sistemas comerciales, algo que es también muy importante es que no requiere de la configuración, aunque pues esta es personalizada y normalmente se va pues dando mantenimiento, pero pues obviamente pues cobran por por utilizar el sistema. El mercado de y utilizan más el mercado de Business Intelligence, este tipo de software. También consiste en suite de software de larga duración que se desarrolla parte de la base de datos. Creo que la mayoría. Tareas que soportan, pues es la exploración, permite que el usuario genere y visualice sus hipótesis y cuadros de mando, que es comunicar los resultados para proporcionar interfaces, conjuntos fijos de visualización y control, permite la selección y el filtrado y profundizar. Ante toda esta información, la investigación nos muestra realmente cuáles son los líderes en este tipo de software utilizados. Mm, Vienen más, la investigación tiene más cosas interesantes, por ejemplo, la memoria, cuánto se utiliza de memoria al instalarlos, cómo funciona con cierto tipo de datos y que también eh, se les se le llamó a los proveedores para que cada uno les pudiera contestar una encuesta y poder dar los mejores resultados. Y ante todo esto, pues la conclusión de que W fue uno de los mejores. Y aquí voy a, como en lista, darle las mejores características de cada uno. El BISQL traduce las acciones y expresa las respuestas en gran velocidad. El Spotify ofrece el análisis automático y pionero en el análisis predictivo. El Advisor implementa gráficos interactivos, que eso también es muy bueno. Y anteriormente otra vez el W amplía
sus estadísticas y funcionalidad en el análisis automático. Spoifield desde su análisis automático y visualización interactiva. Mm, View, comprensión de datos y optimización de la memoria, capacidad de desglose interactivo, tiempo de respuesta rápida. No, este no incluye estadísticas ni análisis automático. Y Centrifuge, Board y Visualis Mini Jesperson es el de menor costo, si no me equivoco, de mercado. Y también presenta centrados en la presentación, cuadros de mando y genera gráficas de datos estándar. El Analytic usa el análisis de redes y también es utilizado en el análisis financiero y detección de fraudes. Mm, También es centrado en la visualización de redes interactivas y métodos para comprender las relaciones ocultas de los datos. Y los que son los mejores en el análisis del texto es Business Object, Cognos, Teradata y dispone de la minería de textos. Y aquí son más específicos, minería específica de textos es Oculus, Palantir, en Inspire y, y básicamente así se fue clasificando dentro de la investigación de cuáles fueron los mejores para la minería de textos y para la visualización de la, para la visualización analítica. Y eso sería básicamente todo y que pues sí son muy importantes este tipo de herramientas ya que nos permite optimizar el trabajo de dar respuestas ante un conjunto de datos grandes. Ok. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Algo que quieran agregar o alguna duda que tengan? No por mi parte. ¿Alguien más? Roxana, ¿has trabajado con Tableau o Eh, con alguna otra herramienta para generar dashboards, por ejemplo? no, por el momento no lo he utilizado. Ok, de acuerdo. Bueno, creo que es una herramienta bastante poderosa y visualmente es importante para el área para poder representar los resultados de diversos tipos de análisis que se pueden llevar a cabo, ¿no? Al final de cuentas, no todo se queda de manera tabular, sino que hay que ver cognitivamente cómo podemos llegar a la audiencia o a los usuarios para poder expresar esos comentarios, ¿sí? Eh, ¿Alguien quiere agregar algo más? Ok, de acuerdo. Bien, entonces, eh, si me das permiso de compartir pantalla, gracias, Roxana. Para ver otro tema, por favor. Ya están viendo en modo presentación, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Ok, de acuerdo. Bien, vamos a ver rápidamente estos temas porque derivan de cosas importantes para lo que se verá a continuación. Bien, como ustedes bien saben, pues la parte fundamental de los conjuntos de datos y cómo se representan es a través de matrices, ¿no? En la mayoría de los casos. Entonces, bueno, para analizar datos nominales y ordinales en este sentido, hay que definir relaciones entre pares de dichos datos, ¿no? O sea, para conocer qué me está diciendo o con qué se está relacionando un término, ¿no? Entonces, para ello existen los llamados métodos relacionales. Entonces, bueno, por tanto, vamos a poder denotar datos de características numéricas
por ejemplo, ahí con el conjunto X, que ustedes pueden observar ahí, en donde tenemos elementos de ese conjunto, esas características, esos vectores característicos, que van desde X subíndice 1 hasta X subíndice n, los cuales, al final de cuentas, este conjunto es un subconjunto del espacio vectorial de los números reales positivos, ¿no? Como lo indica ahí la expresión en la notación matemática. Entonces, bueno, con n elementos, donde cada elemento lo podemos caracterizar o definir como un vector de características con un valor real, que puede ser de p dimensiones, donde n y p siempre van a ser números positivos. Entonces, por ejemplo, para cuando p es igual a 1, llamamos al conjunto X un conjunto de datos escalares, ¿no? Ahora bien, ¿cómo podemos también representar esto? Bueno, pues de la siguiente manera, como alternativa a la representación del conjunto, los datos de características también se pueden representar como una matriz, ¿no? Y ahí podemos observar en esa notación que tenemos a ese conjunto X con un conjunto de elementos o de vectores que forman la matriz como tal, ¿sí? Que van desde una dimensión 1 hasta una dimensión P, y podemos observar ahí en qué posición dentro de la matriz se encuentran ubicados, ¿no? En la posición ya sea X subíndice 1X hasta X subíndice NM, subíndice NM, por ejemplo, ¿no? Entonces, así los vectores que van desde X1 hasta XN, pues se le conocen como vectores de fila, aunque matemáticamente los conjuntos de datos y las matrices de datos comúnmente utilizan representaciones que son datos equivalentes, ¿no? Pero es una manera de poder determinarlos. Ahora, por ejemplo, en esta figura que pueden observar ustedes del lado derecho de la pantalla, se muestran los términos y algunas notaciones comunes en la representación matricial de los datos. ¿Sí? Permítanme, porque hay alguien en sala de espera. Perdón. Entonces, ¿en qué me quedé? Ah, perdón, en la notación que se representa ahí en la figura que ustedes pueden observar, ¿no? Entonces, por ejemplo, cada fila de la matriz de datos corresponde a un elemento o un conjunto de datos, ¿no? O sea, lo que es un vector característico dentro de este, pues básicamente, conjunto de datos X, vamos a tener por aquí, ¿sí? Vamos a tener los vectores característicos o bien datos que fueron observados y que posteriormente, de acuerdo con el tratamiento, pues bueno, pueden ser un vector, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, se llama vector de características o puntos de datos a todos aquellos elementos que pertenecen a ese conjunto X, ¿sí? En donde es X subíndice K, que puede ir de 1 hasta n número de vectores, ¿no? Ahora, cada columna de la matriz de datos corresponde a un componente, ¿sí? Entonces, en este caso, eh, se denomina como la iésima característica o iésima componente X a la I, por ejemplo, en donde I representa la dimensionalidad para cada elemento, ¿sí? Dentro de la matriz, ¿no? Ahora bien, en este sentido, las filas y las columnas se identifican usando subíndices para las filas y superíndices entre paréntesis para las columnas como tal. Ahora, las notaciones también dependen mucho de la literatura, ¿no? En algunos casos pueden encontrarlo de la siguiente manera: X paréntesis K, coma punto y X punto, coma I, en la cual van a poder representar ahí tanto las filas como las columnas, ¿no? Entonces, un único elemento de la matriz siempre se denomina como componente de un elemento de ese conjunto de datos, ¿no? Y un dato o valor, bueno, pues es el número de características o de estos vectores que tienen esa representación, con una dimensión y con un número como tal. Ahora bien, entonces, aterrizando un poco estas ideas, podemos observar también que el conjunto de datos de Iris se puede escribir como una matriz de datos, ¿no? Al final de cuentas, pues son datos matriciales, son datos tabulares donde tenemos columnas, tenemos filas,
y tenemos un total de 150 filas con 4 columnas originalmente, ¿no? Ahora, donde cada fila va a representar a un objeto, ¿sí? Y este objeto, bueno, pues es una flor como tal, y cada columna representa una característica o una dimensión, ¿sí? En este caso, también la matriz de datos de iris se puede obtener vía una concatenación vertical de las tres porciones que se muestran en la tabla completa, ¿no? Aquí nada más hay una fracción y se refiere a los tres tipos de clases, ¿no? Entonces, la información de clase de estas flores que vienen siendo la setosa, la versicolor y la virgínica, pueden interpretarse como una quinta característica en una escala nominal, como lo habíamos visto previamente. Ahora, con base en ello, bueno, estamos en la posibilidad de poder definir relaciones. Entonces, bueno, vamos a considerar un conjunto de elementos sin referir como tal a vectores de características numéricas. Simplemente son elementos de un conjunto, por ejemplo, de un conjunto O, y tenemos ahí los elementos, ¿no? Desde objetos desde O subíndice 1 hasta O subíndice n, ¿no? Entonces, algunas veces no hay una representación vectorial disponible para estos objetos, ¿no? Que van de O hasta acá, ¿no? Entonces, en este sentido, los métodos convencionales de análisis de datos basados en características no pueden ser aplicados. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque es un objeto genérico como tal, un elemento abstracto dentro de esa representación. En cambio, la relación de todos los pares de objetos a menudo sí se puede cuantificar y es cuando podemos escribir una matriz cuadrada como tal, como la que pueden observar ahí en pantalla en esta representación. Tenemos a R, ¿sí? Con un conjunto de relaciones, las cuales pertenecen a un espacio vectorial en el conjunto de los reales, ¿sí? Valga la redundancia ahí con el producto cartesiano de su dimensión. Entonces, cada valor, por ejemplo, ahí de R con subíndices IJK, donde I y J van de 1 hasta N, pueden referirse a ciertas características, ¿no? Por ejemplo, para poder describir la similitud, la disimilitud, la compatibilidad, la incompatibilidad, la proximidad o a su vez la distancia que existe entre un par de objetos, ¿no? Entre un par de objetos O subíndice I hasta O subíndice J, ¿no? Entonces, recuerden, con esto nosotros podemos calcular ciertas características que nos van a permitir llevar a cabo una analítica sobre esos conjuntos de datos, ¿no? Entonces, bueno, aquí la matriz R puede ser simétrica, siempre y cuando R subíndice IJ sí sea igual a R subíndice JI, ¿no? Cuando para toda IJ es igual de, bueno, va de 1 hasta N, ¿no? Entonces R puede definirse de forma manual o bien se puede calcular a partir de estas características. Bien, continuando con esta parte, si las características numéricas del conjunto X, ¿sí?, están disponibles, entonces aquí la matriz R puede calcularse a partir del conjunto X usando una función apropiada. Y esta función, pues, ¿cuál es? Bueno, podemos tener una función que va del espacio vectorial de los reales con respecto al producto cartesiano de sí misma, ¿sí? Y eso sí entonces pertenecen al conjunto de los reales, ¿no? Entonces, en un caso más práctico, si vemos que un analista puede definir manualmente una matriz relacional para el conjunto de datos del iris, pues entonces podemos comparar visualmente y luego calificar numéricamente algunas relaciones entre los pares de flores, ¿no? Que es el objetivo de esto, ¿no? O bien las relaciones pueden calcularse a partir de las longitudes y las anchuras de los sépalos y los pétalos. Y eso, bueno, en parte lo hicieron para obtener algunas áreas que ya vi que algunos demandaron parte del proyecto 1. Ahora, a continuación vamos a ver con este tipo que se presentan dos clases muy importantes de relaciones, básicamente lo que son las diferencias y las similitudes, ¿no? Entonces, como casos particulares para llevar a cabo un análisis de estos conjuntos de datos, nosotros podemos medir la disimilitud y bueno, también podemos medir la similitud entre vectores de características que forman parte de estos conjuntos de datos, ¿no? Entonces, pero bueno, de manera cuantitativa, sin analizar como tal la característica, sino simplemente la definición del objeto dentro de la representación.
Entonces, por ejemplo, si tenemos una función d y la denominamos disimilitud o bien medida de distancia, si para toda x, y que pertenecen a un espacio vectorial de los números reales en una dimensión p, entonces podemos tener los siguientes axiomas, ¿no? O son características o propiedades que deben cumplirse para poder llevar a cabo una disimilitud entre conjuntos de datos. Entonces, aquí, por ejemplo, la propiedad de simetría, por ejemplo, podemos ver que la distancia entre ahí la tupla x, y es igual a la distancia entre la tupla y, x, ¿no? Otra propiedad importante es que la distancia de la tupla x, y es igual a 0, si y solo si x es igual a y, ¿sí? Ahora bien, también podemos ver ahí la siguiente propiedad que es, bueno, que se caracteriza por o se denomina la desigualdad del triángulo. Podemos ver que al final de cuentas la distancia de la tupla x, z es menor o igual a la distancia de x, y más la distancia de la tupla y, z, ¿no? Ahora bien, de estos axiomas o de estas propiedades como tal, también podemos describir, ¿sí?, la disimilitud, que siempre en este caso, bueno, aquí va a operar para números positivos, ¿no? Al final de cuentas, la distancia de la tupla x, y siempre, bueno, tiene que ser mayor o igual a 0. Esto quiere decir, bueno, que vamos a tener únicamente números positivos y como lo indica aquí la expresión, al final de cuentas, x, y deben de pertenecer a un espacio vectorial de los números reales positivos, ¿sí? Entonces, una clase de medidas de disimilitud se define usando una norma. Eh, ¿Alguno de ustedes sabe qué es una norma o conoce qué es una norma o cómo se le puede llamar a una norma? ¿O con qué otro nombre se conoce a la norma? ¿Podría ser un estándar? Eh, no, matemáticamente, definiéndolo en términos matemáticos de álgebra lineal. ¿Era distancia? No me acuerdo bien. Bueno, va por ahí. Es la magnitud, ¿sí? A la norma también es la magnitud que puede tener un vector, ¿sí? Entonces, también se le conoce como norma y la notación en la cual se identifica a una norma o magnitud es con el doble, con las dobles rayas verticales o paralelas que aparecen ahí con el punto, ¿no? De esa manera se define la norma o la magnitud de un vector. Sí, al final de cuentas es el mismo término. Entonces ahí, por ejemplo, lo pueden ustedes observar que la distancia de esta tupla de vectores de x, y, bueno, pues es la diferencia de la magnitud de x menos y, ¿no? Y eso es lo que me da como resultado la magnitud de ese vector. ¿Cuáles son las características o por definición de un vector? ¿Qué medimos en un vector? Aparte de la magnitud o la norma. La dirección, Sí, sí, yo tengo esto. Ajá. Ajá. La dirección el sentido. y el sentido, exacto. Entonces, el sentido lo medimos con el ángulo y la dirección de esta parte, ¿no? Y no quedó muy bien. Y esto sería la magnitud de ese vector, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, Ok, No, profesor. continuamos. ¿Perdón? No, profesor. Ah, gracias. Ok, entonces, de acuerdo con esta definición, entonces podemos tener una función de norma, como indiqué, que va de un espacio vectorial en el conjunto de los números reales a una dimensión P, ¿sí? Tiende un siempre o sí, siempre o implica que tiende siempre a los reales positivos, ¿no? Entonces, de esta manera se define una norma, sí y solo sí vamos a tener estas propiedades con las cuales los vamos a poder evaluar. Entonces,
Básicamente aquí son 4 propiedades. Aquí las tengo numeradas, la 1, 2, la 3, y la cuarta es esta que tengo aquí para analizar o para demostrar que siempre en este caso, la norma debe de ser un valor positivo. ¿Ok? Entonces, bueno, como primera propiedad aquí tenemos que la magnitud o la norma de este vector x es igual a 0, si solo si x es igual a los valores escalares de 0, ¿no? Que tengan. Ahora, por ejemplo, para esta propiedad tenemos que la norma de un número, este sería un número que pertenece a los reales, ¿sí? Al conjunto de los reales, un número positivo, ¿sí? El producto con respecto a un vector es igual al valor absoluto de este número real por la magnitud de la norma. Para toda alfa que va a pertenecer a los reales y x va a pertenecer a los reales a una dimensión p. ¿Sí? Y posteriormente tenemos aquí la famosa desigualdad del triángulo, en donde tenemos que la norma de x más y siempre va a ser menor o igual a la norma de x más la norma de y. Para toda x y y que pertenecen a un espacio vectorial con dimensión p, ¿no? Ahora, entonces, como ejemplo, podemos nosotros observar al producto también llamado como norma hiperbólica, que es muy frecuente en algunos casos para análisis vectorial o para medir algunos aspectos de productos. Podemos ver aquí la fórmula de la norma hiperbólica, ¿no? Ahora, con base en las definiciones que tenemos acá arriba, podemos decir que una norma, según la definición anterior, ya que la condición 1 se viola porque x es igual a 0,1, no es igual a 0,0, ¿sí? Ahora, con la norma, por ejemplo, para la norma hiperbólica, por ejemplo, ¿sí? Tenemos estos valores que pueden ustedes observar, la magnitud de 0,1, ¿sí? Va a ser igual a 0, o la condición 2 también se viola, porque x siempre va a ser igual a 1,1, siempre y cuando alfa sea igual a 2, donde el producto del valor real con respecto a un elemento vectorial que refieren a la magnitud de la norma hiperbólica va a ser igual a los valores que ustedes pueden observar aquí, ¿sí? Y bueno, esto únicamente es como ejemplo para que ustedes puedan diferenciar la aplicabilidad de esto. Pero ¿cómo podemos ya en términos prácticos poner a disposición la disimilitud para ser aplicada en algunos conjuntos de datos? Bien, para ello nosotros podemos utilizar algunas normas ya preestablecidas para medir estos valores, ¿no? Como tal. Básicamente, bueno, son las normas matriciales, la norma de Lebesgue y la norma de Minkowski, que igual, y esa ya la han escuchado por ahí, ¿no? Entonces, bueno, una norma matricial se va a definir como la norma, ¿sí? De una matriz A, ¿sí? Va a ser igual a la raíz cuadrada de un vector por la transpuesta de esa matriz, ¿no? Entonces, aquí con una matriz A que pertenece al espacio vectorial de los números reales, como casos especiales vamos a tener la norma euclidiana, ¿sí? Como se le conoce. Y esa norma euclidiana, la fórmula para poder obtener los valores de disimilitud a través de norma euclidiana, lo pueden ver con esa fórmula que está ahí, ¿no? Podemos observar que para un vector X que pertenece a un espacio vectorial de los números reales, se define su norma euclídea como sigue, ¿no? Vamos a obtener la norma de X o la magnitud de ese vector X va a ser igual a la raíz cuadrada del producto interno del vector por sí mismo, que es esto que está aquí, ¿ok? Esto que está aquí. ¿Mm? Esto es el producto interno vectorial de un vector por sí mismo. Y esto a su vez también puede ser desglosado de la siguiente manera, ¿no? Como la raíz cuadrada, ¿sí? De los vectores que van desde
x1, x subíndice 1, hasta x subíndice n elevados al cuadrado, ¿no? La suma. Y lo podemos abreviar de esta manera, ¿no? O sea, tenemos aquí, ¿sí? El vector elevado al cuadrado hasta j, bueno, ¿sí? Donde j es igual a 1 hasta n, ahora un medio, ¿no? Que sustituye a la raíz cuadrada como tal. Ahora bien, vamos a buscar demostrar cómo podemos aplicar la medida de similitud, ¿sí? Con la norma euclidia. Entonces, para ello, vamos a utilizar las 4 propiedades que se definieron en un inicio. Son las que parecen 3, ahorita vamos a mostrar la siguiente. Y esto opera de la siguiente manera, ¿no? Aplicando las propiedades se tiene que para cada vector x que pertenece a los números reales y tenemos a un valor o una constante numérica dentro del, es un número real que pertenece a los números reales, se cumple que para la magnitud de un vector x, ¿sí? Siempre y cuando sea mayor que 0, pues esto va a ser positivo. ¿Y esto cómo lo podemos demostrar? Pues es muy simple, ¿no? Al final de cuentas aquí tenemos la raíz cuadrada del producto interno de ese vector x, por definición, es por sí mismo, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a la definición de norma euclidiana que tenemos aquí y al final de cuentas, si tenemos, no podemos tener valores negativos porque al elevar al cuadrado, ¿sí? Estos conjuntos de vectores siempre me va a dar un valor mayor que 0, ¿no? Y un valor obviamente positivo, ¿no? Entonces con eso se cumple la primera propiedad. Ahora bien, para la siguiente tenemos el caso de la magnitud de ese vector x va a ser igual a 0 si solo si x es igual a 0, ¿sí? Para todos sus valores. Y bueno, por definición tenemos entonces aquí que la norma de x es igual a 0 si solo si la raíz cuadrada del producto interno de x, del vector x por sí mismo, va a ser igual a 0. Si solo si el producto interno de x es igual a 0. Esto implica, bueno, tiene una doble implicación que x va a ser igual a 0,0 hasta 0, ¿no? Y con respecto a la propiedad 3, tenemos aquí la operación para poder calcular la magnitud de un vector con respecto a un valor escalar, ¿sí? Y tenemos entonces que esto va a ser igual al valor absoluto de alfa, que es un valor escalar, por el valor de la magnitud del vector x, ¿no? Y si hacemos la sustitución de términos por definición, tenemos aquí, por ejemplo, agregamos, se observan el valor de alfa, ¿sí? A la ecuación de la norma euclidia, ¿sí? ¿Sí? Y al final de cuentas, obviamente, pues esto lo podemos separar en términos y aquí ya lo podemos observar que ya queda como una constante, ¿sí? Obviamente, pues elevada al cuadrado y como es una constante que aplica o que se refleja para todo lo que es la sumatoria, la podemos sacar como tal de la sumatoria y es un valor que va a ser calculado para cada uno de los vectores. Entonces aquí ya podemos observar que tenemos a alfa cuadrada a la 1 medio por la sumatoria de x cuadrada con su índice j, ¿no? Y por definición esto es igual al valor absoluto de alfa por el valor de la magnitud del vector x, ¿sí? Y finalmente tenemos la última propiedad, que es la propiedad de la desigualdad del triángulo, ¿sí? En donde podemos observar que por definición tenemos que x más y al cuadrado, ¿sí? La magnitud de esto siempre es menor o igual a x más y, x más y. Y si aplicamos aquí con asociatividad, tenemos que x, x más y más el producto interno de y, x más y, ¿sí? Podemos, ¿sí? Obtener lo siguiente. Haciendo la simplificación y la agrupación asociativa, tenemos que x más y, x de este producto interno más el producto interno de x más y, y aquí se aplica una desigualdad, una propiedad que se conoce como la propiedad de
la desigualdad de Cauchy, ¿sí? En la presentación, entonces se los escribo aquí. Es Cauchy guión Shorts. Espero que más o menos se entienda. Derivado de la desigualdad de Cauchy-Schwarz, vamos a tener entonces que X el producto interno de X más X más el producto interno de Y más X más el producto interno de X más Y más el producto interno de Y más Y, bueno, esto se puede ya agrupar como un binomio y tenemos que la magnitud del vector X al cuadrado más 2 veces el producto interno de X, Y más Y al cuadrado, la magnitud, perdón, del vector Y al cuadrado va a ser menor o igual a X cuadrada, la magnitud de X cuadrada más 2 veces la magnitud de X por Y más Y cuadrada, ¿sí? Y esto va a ser igual, entonces, a la magnitud del vector X más la magnitud del vector Y al cuadrado, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues de esta manera queda demostrado con la desigualdad del triángulo esta propiedad. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. ¿No? ¿Continuamos? Sí, profe. Ok, bueno, entonces, para el cálculo, ahora vamos a ver cómo podemos hacer el cálculo de una norma, de la norma de una matriz con base en ciertas propiedades, ¿no? Primero vamos a calcular su norma, después la distancia entre matrices y el producto interno entre matrices. Y aquí me permití mostrarles un ejemplo muy sencillo para que puedan, para que quede de una manera mucho más clara cómo se llevan a cabo estos cálculos, ¿no? Entonces, primeramente vamos a calcular la magnitud de A y tenemos lo siguiente. Tenemos ahí dos matrices, A y B, ¿no? Con ciertos valores. Entonces, por definición, sabemos que la magnitud de una matriz, bueno, pues es la matriz A al cuadrado, que esto va a ser igual al producto interno de la matriz por sí misma, ¿no? Y si hacemos la sustitución, ¿esto qué quiere decir? Bueno, que al final de cuentas vamos a tener que multiplicar el elemento o el vector que tengamos en la posición A,1, ¿sí? Por sí mismo, viene siendo A,1. Luego A,2,1 por sí mismo, A subíndice 2, 1, ¿no? Y así sucesivamente A1, 2, A1, 2 y A2, 2, A2, 2, ¿sí? Y bueno, y esto, pues, ¿cómo lo podemos simplificar? Bueno, pues muy simple, ¿no? Al final de cuentas, esto, pues, es un término elevado al cuadrado, ¿sí? Y de esta manera ya podemos llevar a cabo la sustitución de estos valores en la matriz y podemos observar aquí que tenemos, bueno, el valor numérico para esa magnitud de la matriz A es 46. Sin embargo, aquí tenemos el cuadrado. Hay que, obviamente, para eliminar este cuadrado por definición, tenemos que aplicarle la raíz cuadrada, ¿sí? En ambos términos, y bueno, ya se queda indicado el valor como tal, ¿no? Y este sería el resultado de la norma de una matriz. ¿De acuerdo? No hay problema con esto, ¿verdad? No. Ok. Ahora, vamos a calcular la distancia que puede existir entre esas matrices. Si observan, lo que estamos haciendo es básicamente lo que dice la parte teórica, ¿no? O sea, vamos a medir los grados de similitud, compatibilidad, incompatibilidad, proximidad o distancia entre pares de objetos, ¿sí? Y en algunos casos lo podemos hacer para elementos vectoriales. Y ahora entonces, ahora lo que ocurre aquí es de que vamos a medir la distancia entonces que pueden existir entre la matriz A con respecto a la matriz B. Entonces, por definición, bueno, primeramente para calcular esta distancia entre estas dos matrices tenemos que obtener la diferencia que hay, la magnitud de la diferencia que hay con respecto a la matriz A y B. Entonces, primeramente vamos a tener que calcular A menos B. Y bueno, pues esto al final de cuentas no tiene mayor problema. Hacemos la sustitución, tenemos A menos B con estos elementos de la matriz, ¿sí?
Y después vamos a proceder, ahora sí, a calcular lo que es la norma, ¿no? Al cuadrado. Ujú. Entonces tenemos, por definición, que la norma de A menos B al cuadrado es igual al producto interno de A menos B por sí mismo. ¿Ok? Hacemos la sustitución con los valores que tienen representados esas matrices y nos da un valor de 44. Aplicamos, obviamente, la sustitución, ¿sí? De términos, ¿sí? Al aplicar la raíz cuadrada eliminamos el cuadrado de este elemento y tenemos que la distancia de AB, bueno, pues es la raíz cuadrada de 44. Y bueno, si lo queremos simplificar, bueno, pues esta es la manera en la cual podría quedar generalizado, ¿sí? Y finalmente, vamos a calcular lo que es el producto interno entre matrices, ¿no? Y bueno, quedamos de que para el cálculo de esto, bueno, pues simplemente hay que multiplicar los elementos. Antes lo hicimos únicamente el producto interno de la matriz A por sí misma, ¿no? Entonces, ahora cambia porque estamos queriendo obtener el producto interno que que se va a ver reflejado entre las matrices A y B. Entonces, tenemos que multiplicar los elementos que mapean directamente a la matriz B con las coordenadas que le corresponden tanto en filas como columnas, ¿no? Entonces, podríamos ver aquí, podríamos observar que sería A subíndice 1,1 por B subíndice B 1,1 y así sucesivamente hasta A subíndice 2,2 por B subíndice 2,2, ¿no? Hacemos la sustitución de estos valores y al final de cuentas el resultado final que podemos observar aquí es de que el producto interno de las matrices A y B es igual a 4. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Ok. Bien, entonces, como proyecto 2, lo que van a tener que realizar ustedes es lo siguiente. Un programa en R que permita medir la disimilitud, ¿sí? Utilizando la norma euclidiana sobre el conjunto de datos iris. Y en este caso, bueno, pues van a medir esa disimilitud con la norma euclídea para las 3 clases de flores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, pues tienen que cuantificar ese valor de disimilitud con la norma euclídea entre las flores que ya conocen de ese conjunto de datos, perdón, setosa, versicolor y virgínica, tomando como base la longitud y la anchura del sépalo y el pétalo de cada flor. Posteriormente, bueno, pues hay que establecer o tienen que obtener el umbral de disimilitud entre entre las clases de flores. El siguiente elemento, lo que tienen que realizar, bueno, es calcular la norma del conjunto de datos de iris para cada una de las clases de flores, ¿no? Para la setosa, para versicolor y para la virgínica. La otra operación que tienen que realizar es calcular la distancia entre los elementos de la clase setosa versicolor, setosa virgínica, versicolor con virgínica, versicolor setosa, virgínica setosa y virgínica versicolor. Posteriormente van a calcular el producto interno entre cada clase de flores, ¿sí? O sea, las 3 originalmente. Y por último van a calcular el producto interno entre las tuplas de flores que aparecen ahí marcadas, ¿sí? Bueno, no sé si tengan alguna pregunta. ¿Para cuándo sería el proyecto 2? Sería para el siguiente, este viernes que viene al que sigue. Ok, muchas gracias. Por nada. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿No? No. Todo bien, supongo. Perfecto. Bien, bueno, pues entonces le dejamos hasta aquí y nos vemos el día de mañana. Que tengan buena tarde. Gracias, profe, nos vemos. Gracias, Hasta luego. profesor. Y bueno, Hasta luego, Vale. gracias. Bye. hasta luego.